Ahora presentamos en Música con K. Ojo al Charque. Un sector para debatir y analizar la realidad junto a nuestro invitado especial. Pipoca. Comienza Ojo al Charque. Aquí en la radio Perla del Acre. En Música con K. Buenas tardes. Son las 13 horas, 1 minuto. Comienza el sector de Ojo al Charque. Bienvenido, Pipoca. Muchas gracias, Karina. Gracias, gente linda, por sintonizarnos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Dios bendiga su familia, su casa, sus hijos, su esposo, su mamá, su papá. Esa comida que usted se está sirviendo. A usted que todavía está en el trabajo, Dios bendiga lo que usted está haciendo, que todo venga a salir bien. Usted, maestrito, que está manejando el carro, con cuidado, por favor, respete las señales de tránsito. Bueno, hoy día el programa está en función al próximo 3 de diciembre. ¿Vamos a hablar de elecciones? No vamos a hablar de elecciones. Vamos a hablar del 3 de diciembre, pero en otra connotación. Antes de nada, yo quiero dar lectura a este verso de la Biblia. A este verso de la Biblia que está en 2 Crónicas, capítulo 7, verso 14. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar de los héroes de la distancia, buzos de la selva. Héroes de la distancia, el colegio, ¿no? Más o menos. Tiene que ver con el colegio, héroes de la distancia. Pero en realidad vamos a hablar de los verdaderos héroes de la distancia. Yo sé que mucha gente no sabe, yo sé que muchos recién se van a enterar, pero nuestros héroes propios del lugar, porque ya hubo quien dijo que nosotros no teníamos héroes, tenemos un contingente de muchachos que decidieron voluntariamente y contra incluso la voluntad del gobierno, decidieron aventurarse a ir al otro lado del país, a la otra punta del país, a defender el territorio nacional en la guerra, en la contienda del Chaco. Voy a usar como base la obra del excombatiente ya extinto, el excombatiente de la guerra del Chaco, don Pedro Villalobos, quien escribió su obra Titánica Hazaña. Don Pedro Villalobos, él en esa su obra narra gran parte de lo que él vivió como combatiente de la guerra del Chaco. Por favor, a los criticones, no estoy queriendo sacar mi propia versión de la historia. Lo que pretendo es que nosotros tomemos conciencia que tenemos héroes a los que no se le ha estado dando la importancia que ellos merecen, a los que no se los ha tratado como héroes y no se les ha rendido los homenajes como de repente de ellos merecen, ¿no? Saludos a Miraflores, nos están asistiendo allá en Miraflores. Bueno, gente, el resultado es un 3 de diciembre de 1933, unos muchachos salieron un contingente de voluntarios conscriptos y no conscriptos, voluntarios, que sumaban alrededor de 600 muchachos que salieron desde Cobija para ir a defender el territorio nacional allá a la otra punta de Bolivia, en la contienda del Chaco. Bueno, resulta que en esa época había una orden nacional que las fronteras debían quedar protegidas, no podían dejar desguarnecidas las fronteras. Sin embargo, los muchachos acá en este sector tuvieron tanta motivación de ir a defender su territorio,
de ir a defender este suelo patrio, que ellos hasta se enojaron porque había esa orden de que no puedan ellos partir hacia la guerra. Entonces, incluso hubo un movimiento insólito. Las propias mamás de los voluntarios, y escúcheme bien, incluso los brasileños, ellos comenzaron a incentivar a que sí vayan, porque realmente ellos querían defender su patria. Entonces es así que estos muchachos hicieron como una protesta, reclamaron de que por favor se les permita ir hasta el otro lado a defender la patria. Es ahí que el regimiento Bagué, 11 de infantería, se constituye en el cuartel y finalmente, con poco material, porque no había mucho material, deciden salir de esta ciudad un 3 de diciembre con una ovación que le hacía el pueblo, despidiendo a este contingente de muchachos jóvenes que salían para partir hacia Porvenir, de donde tomarían 3 lanchas de la empresa de la Casa Suárez, para llegar hasta Riberalta y posteriormente Santa Cruz, y finalmente dirigirse a los campos de batalla. Cosas insólitas que comenzaron a suceder. Las madres, las cortejas, personajes de este lugar y del Brasil comenzaron a hacer una colecta, víveres, comenzaron a confeccionar mosquiteros, comenzaron a armar cosas para que ellos puedan llevarse, porque realmente la travesía era titánica. Tenían que atravesar todo el país para llegar al otro lado. Karina, ¿usted sabía de esto? ¿Conocía esta parte de la historia? La verdad que no, ignoraba, ¿no? Estoy acabando de enterarme. Lo que sí tengo entendido que esta guerra del Chaco fue una de las más importantes del siglo XX, ¿no? Duró como un año, más o menos, 3 años, y la delimitación era un problema entre Paraguay y Bolivia, ¿no? Donde tengo entendido. Exactamente, era una contienda entre Paraguay y Bolivia y tenía que ver con el petróleo. Bueno, lo que pasa, mire, hace poco tuvimos todas unas ceremonias, unos actos en toda Bolivia, donde lo recordaban al Che y no sé cuánto. Y una periodista, una amiga periodista, me entrevista y me hace preguntas respecto al Che Guevara. Ahí yo no supe qué responderle, porque la verdad que yo al Che pues me escuché muy poco, no tengo nada que ver con el Che. Bueno, el que quiera idolatrarlo, que lo idolatre, pero yo no sé muy poco de este caballero, muy poco de esa contienda y lo que representa. O sea, a mí realmente, para mí no significa nada el Che. Pero sin embargo, yo crecí en un barrio rodeado por nada más y nada menos que 4 excombatientes de la Guerra del Chaco. Lo tenía a don Eloy Hopi, que nos dejó hace muy poco. Lo tenía a don Rosendo Chubirú, un hombre bajito pero fuerte. Lo tenía a Luis Montero, el papá de doña Emilsen, abuelo de Katia Salas, de Ibemar Salas, de mi querido amigo Lander Salas. En la esquina del barbecho lo tenía a don Pedro Villalobos, al mismito que escribió la obra esta titánica hazaña. Don Pedro Villalobos, que ya fue autoridad de este pueblo, que fue una persona muy importante, poeta, escritor. No, lo tenía ahí a don Pedro Villalobos. O sea, tenía excombatientes con quien se ponía a conversar, a los que yo podía saludar, que formaban parte de mi entorno. A ellos sí, yo los conocía. De ellos sí, yo podía hablar. A ellos yo los vía desfilando cada 6 de agosto, cada 24 de septiembre, cuando pasaban los beneméritos de la patria, y todo el pueblo le aplaudía porque realmente habían sido héroes. Héroes. Y cuando digo héroes, es realmente que fueron héroes, porque cuando ellos llegaron, y yo tengo aquí narrado por el propio Pedro Villalobos, cuando ellos llegaron a este lugar que se llamaba llegaron a Carandaití.
Llegaron a Carandaití, dice, y antes de entrar a la primera línea, no, antes de entrar a combate, el regimiento Bagué 11 de infantería fuimos, dice, objeto de meritoria distinción de ser declarados héroes de la distancia y buzos de la selva. Ellos ni siquiera habían entrado en combate y este regimiento ya estaba siendo declarados héroes. ¿Por qué? Porque contra la voluntad del gobierno ellos insistieron y salieron desde Cobija para llegar a defender el territorio nacional. Y una cosa muy bonita y muy importante, ellos fueron recolectando más voluntarios mientras las lanchas comenzaban a arribar por los ríos o a descender por los ríos. No, ellos fueron recogiendo voluntarios en Bellaflor, en Puerto Rico. Incluso tengo en el libro de don Pedro Villalobos se cita una lista, incluso mencionando los lugares de donde ellos iban recogiendo, los voluntarios. Existe una lista, pero esa lista lamentablemente, le cuento, Karina, que solamente está en el libro de don Pedro, porque bien que podía estar en un monumento, podía estar en una plaza, esta lista podía estar en un mármol bien pirografado, bien bonito, pero no. Mira, aquí tengo, dice, de Cobija, de Porvenir, de Bellaflor, de Nacebe, de donde ellos recogieron voluntarios y ellos sumaron como 600 soldados que fueron a defender nuestro honor, fueron a defender nuestra soberanía, nuestros héroes propios, héroes que hemos... Oiga, yo tengo 43 años y conocí a varios de ellos. Imagínense los que tienen más de 50. No, todavía tenemos hijos, tenemos familiares de estos grandes héroes que sirvieron a la patria, no solamente en el cuartel, más fueron allá a defender el territorio nacional. Interesante, ¿no? La historia, la verdad que es conmovedora. Además que las características de todo esto, todo el trayecto no ha sido fácil, ¿no? No había agua limpia para empezar, no había muy buena alimentación, había enfermedades, las temperaturas, eso fue también afectando la salud de las personas que estaban yendo en todo este trayecto, ¿no? Exactamente, muchos enfermaron porque ellos llevaban lluvia, ellos durmieron en el monte también, porque de verdad, bueno, a la guerra pues no se va pues a un paraíso, ¿no? Saludos a Marcelo Roca, que está en Porvenir también, nos escucha de Porvenir, a todo donde llegue las ondas de la radio y la sintonía por el Facebook. Muchas gracias por acompañar este programa. Y ¿sabe qué es lo interesante, Karina? Que dígame. Después que ellos combatieron, estuvieron, porque ellos se llegaron allá, no estuvieron todos juntos, no era que aquí somos la comparsa de Cobija, no, ellos estaban yendo a combatir, entonces los dividían en diferentes grupos y cada uno iba a defender ciertos sectores. Entonces todos ya se reunieron, fue para la vuelta, y coincidentemente ellos llegaron otro 3 de diciembre, 2 años cabalito. Estos héroes, estos gladiadores tuvieron 2 años fuera de su tierra. Incluso le voy a contar que era tanta la intención del gobierno de no dejarlos participar, porque realmente el gobierno lo halló muy loco. Era algo muy loco que estos muchachos quieran ir que insistan tanto en ir a pelear. Y les cortaron las comunicaciones para que ellos no tengan más aliento de poder ir y no los puedan recibir y tal cual. Y las madres y la gente que estaba aquí en Cobija se dieron forma de, a través del Brasil y Perú, llegar a hacer pasar los telegramas, ¿no? Y hacían pasar los telegramas, o sea, mandando que estaban yendo esta gente y que los reciban. ¿Y sabe qué más hicieron las madres y todo esto? Juntaron plata de aquí y les mandaron giro a otras madres que estaban agrupadas en Santa Cruz para que les puedan confeccionar un estandarte. Wow. El estandarte que se lo entregaron en Santa Cruz para que ellos puedan realmente tener una representación. Ahora, hay algo bonito de esta historia, antes que nos vayamos a la pausa, por favor. Todo esto sucedía cuando Pando ni siquiera existía. Éramos territorio nacional de colonias. Tanto así que ellos no podían, ellos no tenían himno, ellos no tenían
departamento, ¿no? No había el departamento Imagínese Pando, no existía. lo pequeño pero que era, ¿no? estábamos defendiendo Bolivia sin existir como departamento. Entonces era la unión, ¿no? La fuerza que los hizo ir, o sea, el patriotismo. El patriotismo de héroes propios que no tienen su monumento. Vamos a insistir en eso. Verdad, hay ¿Nos que vamos a una insistir pausa? en eso porque es muy interesante, ¿no? Además la fecha debería ser bien conmemorativa. Héroes de verdad, héroes que realmente estuvieron entre nosotros. Ahora les cuento, Karina, que entre estos héroes hubieron algunos que no eran ni siquiera bolivianos, pero ya vivían tanto tiempo en esta tierra que decidieron también formar parte de este contingente. Entre los que menciona don Pedro Villalobos en su obra está el señor Alejandro Coelho, de nacionalidad portuguesa, el señor Ali Lutfi, de nacionalidad árabe, el señor Sakufe Uyeno, de nacionalidad japonesa, el señor Nicolás Yerdio, de nacionalidad siria, el señor Anicio Elías, de nacionalidad turca, el señor Rolando Moreira, de nacionalidad brasileña, que también decidieron sumarse a estos gladiadores y partir a la defensa de nuestro territorio. Cobija pues no era grande, Cobija era bien pequeñito, Cobija terminaba exactamente donde hoy en día es el colegio Mariano Baptista, un poquito más adelante incluso donde está Seduca. Hasta ahí lo acompañó el pueblo, todo el pueblo. Entonces se escuchó el alto ese 3 de diciembre y con mucha lluvia, época de lluvia, entre agua de lluvia y las lágrimas de los que los despedían, estos grandes gladiadores partirían hacia Porvenir, donde allá los esperaron también y finalmente embarcaron a las 3 lanchas que lo llevarían primeramente por el Tahuamano hasta Puerto Rico. Estos hombres valientes estuvieron en batalla, algunos cayeron, algunos no retornaron. Algunas mamás, según cuenta don Pedro Villalobos, acompañaron incluso hasta Porvenir. Y allá unos japoneses que tenían una empresa allá, les hicieron presentes, les hicieron regalos. Y cuando ellos embarcaban las lanchas, ya el desespero de las madres que estaban incluso apoyando que ellos vayan, algunas se desmayaban del sufrimiento, del dolor, de llorando, que sus hijos estaban yendo a una campaña bélica. Entonces, bueno, hay estas situaciones, ¿no? Que, ¿cómo es, no? A veces importamos héroes, nos inventamos otros, adoptamos otros, pero ¿y los nuestros? Nuestros propios héroes. ¿Se le ha hecho un reconocimiento como es merecido hasta el día de hoy? Este domingo hay un evento democrático todavía, aunque moribunda, aunque un poquito alegórica, pero existe la democracia y vamos a tener un evento democrático este domingo, pero sin embargo coincide con la fecha, 3 de diciembre. Ese 3 de diciembre que ya no es en temporada escolar, ya no va a haber actos cívicos en las escuelas, pero que tampoco se enseñó, o al menos a mí no me enseñaban, no recuerdo yo que se haya enseñado que el 3 de diciembre era una fecha importante. La verdad que para no. la nación debía ser una fecha importante, ¿no? Por lo menos para el departamento. Usted no había escuchado hablar, ¿no? Del 3 de diciembre. La verdad que no, mire que me estoy enterando recién, imagínese después de cuántos años ya también, ¿no? Pero la verdad me enorgullece pisar y nacer de una tierra donde fue defendida, ¿no? Con sangre, con valor, con mucho patriotismo, ¿no? Por nuestro departamento. La verdad que bonita la historia. Tuvimos muchos el placer de conocer estos grandes hombres.
hombres que han dado su vida. Por ejemplo, con mucho orgullo y honor voy a citar algunos nombres de los caídos en batalla. Por ejemplo, don César Mariategui, caído en batalla. Don José Belluma, herido en batalla. Don Edmundo Ruiz, herido en batalla. Don Saturnino Carrera, muerto en acción militar. Don Faustino Pizarro, herido en acción militar. Don Asensio Ocubere, muerto en batalla. Julián Justiniano, herido en estas contiendas. ¿No? Y así tenemos un sinnúmero. Don Pedro Villalobos, él incluso se disculpa en su obra porque él no logró recopilar exactamente todos los nombres de los 600 que habían, pero él dice en su línea, dice, no, el autor que hace notar que el ejército carece de una nómina completa de los 408 hombres que componían el regimiento Bagué. Pide disculpas a los familiares de los camaradas omitidos. Sin embargo, hay una lista aquí de 210 personas. 210 nombres que cita don Pedro Villalobos, de los que se acordó, de los que pudo recopilar, de estos grandes personajes, que voy a insistir en esta parte. Ellos voluntariamente pelearon para, primeramente pelearon para poder ser aceptos como voluntarios. Pelearon para poder salir. Pelearon para poder llegar. Y pelearon para defender nuestro territorio. Y su última pelea fue para volver en el menor tiempo posible. Cuenta don Pedro Villalobos que en la vuelta ellos no descansaban porque había que meter leña, había que bajar de la embarcación para recoger leña, para seguir haciendo funcionar estos vapores, para llegar a tiempo. Ellos querían llegar por lo menos el 3 de diciembre y lo hicieron. Llegaron a Cobija el 3 de diciembre de el 1934. No, perdón, el 1935. Ellos tuvieron 2 años fuera de su tierra. Y a raíz de ese desprendimiento que ellos tuvieron, a raíz de esa titánica hazaña, como lo nombra don Pedro Villalobos, fue que se dio paso al proyecto de creación de nuestro querido departamento Pando, quien fuera creado años más tarde, justamente a través de ese desprendimiento que tuvo este conjunto de jóvenes, que no les importó la orden que había del gobierno central que decía que ellos no iban a participar en la acción bélica. Amigos, llegando al final de este programa, vea qué tan importante es conocer lo que tenemos. Hay un dicho que dice, el pasto del vecino siempre es más verde. Normalmente comenzamos a mirar lo que tienen los demás, lo que tiene el otro, lo que tiene el de afuera. Y en ese afán nosotros podemos pecar en dejar de valorar lo que tenemos. Y tenemos muchas cosas. Tenemos historia, tenemos patrimonio, tenemos valores vivos y también tenemos valores que ya se han ido, que deberían, en mi opinión y opinión de muchos otros, deberían estar destacados estos nombres, o por lo menos estos que están aquí nombrados en el libro de don Pedro Villalobos, destacados en una placa visible, en un lugar donde las personas puedan visitar y saber que, no como se dice por algunos, que nosotros no tenemos ni siquiera propios héroes. Porque también quiero hablar, refiriendo a Bruno Racua, pero también quiero decirles que Bruno Racua no era paceño en el tiempo de la guerra del Bahía, de la batalla de Bahía, y tampoco era pandino porque Pando no existía. Él también pertenecía al territorio nacional de Colonia, porque Isiama, de donde procedía Bruno Racua,
no pertenecía al Departamento de La Paz en esos tiempos. Así que tampoco puede decirse que era paceño. Bueno, pero volviendo al tema que realmente importa, estos héroes están nombrados. Pueden conseguirse el libro Titánica Hazaña de don Pedro Villalobos y pueden corroborar todo lo que les he dicho. Pero hoy en día, ya para finalizar este programa, también tenemos enemigos que combatir. Hay una guerra que tenemos que librar. Va a decir, va a hablar de los últimos sucesos. No, voy a hablar de la delincuencia. Voy a hablar de la falta de valores. Voy a hablar de la falta de humanidad. Voy a hablar de la falta de principios. Voy a hablar de la falta de hermandad. Son enemigos comunes que tenemos que derrotarlos. Tenemos que ser héroes hoy en día para derrotar la drogadicción, la violencia. Tenemos que ser héroes y llevar el estandarte para pelear contra todo lo que atañe al bien común, lo que atañe a nuestro bien convivir, lo que nos divide, lo que nos pone uno contra el otro, hermano contra hermano, familia contra familia. Cuando hago mi programa que va por la televisión, el Conversa Catrallero, las personas recuerdan tanto esa convivencia hermosa que teníamos antiguamente en Pando. Podemos rescatarla, podemos volver a ser unidos, podemos volver a ser... Yo desafío a todos los que escuchan el programa, ya sea por Facebook o por la radio, desafío, nosotros somos capaces de volver a ser hermanos, somos capaces de volver a tener esa convivencia sin delincuencia, donde todos realmente tengamos sentido común. Su amigo Pipoca quiere agradecerle realmente por ese espacio que usted me da de poder llegar. Agradezco profundamente a la radio, a David Esquivel, mi querido hermano, compañero de promoción, a Karina que me cede este espacio, porque yo creo que es importante que se digan estas cosas. Los valores están amenazados y debemos recuperarlos. Dios bendiga a su familia, Dios bendiga a su casa, Dios bendiga mi cobija, Dios bendiga este departamento y que haya paz en mi ciudad. Muchísimas gracias, Pipoca. Como siempre, muy bonita la intervención ahora sobre esto que es importante, ¿no? Además, como usted dice, los valores, como siempre, están siendo amenazados aquí, a la vuelta de la esquina, en tu casa, en cualquier lugar. Es importante, ¿no?, de que podamos luchar todavía nosotros contra esto. Muchísimas gracias a usted, amigo, como siempre. Cambiar al mundo